Pues hola, muy buenas a todos. Y bueno, me había venido a ver la película de Michael Jackson. Pero bueno, he llegado tarde y me he encontrado con el cine cerrado. Ya veis. Así que bueno, pues como en casa siempre, bueno, no dispongo del tiempo suficiente para grabar. Y bueno, pues por no irme de vacío, pues he pensado en hacer un vídeo básicamente hablando un poquito eh, pues de lo que están siendo las críticas así en general de la peli, ¿no? De la peli de Michael y bueno, y también para reflexionar un poquito pues sobre el fenómeno fan, ¿no? En torno a una figura como este cantante tan, bueno, que es que fue pues un hito, ¿no? De los 80, 90 y parte de principios de los 2000. Sí, porque bueno, esas fueron sus horas más bajas, ¿no? Pero aún así, pues era, bueno, Michael Jackson, ya fuera para bien o para mal, siempre se hablaba de él, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por lo primero y es verdad que, bueno, salieron, si mal no recuerdo, fueron ayer que salieron las primeras reviews de la peli y bueno, pues la verdad es que eran sorprendentemente bajas. Creo que estaba en torno a un 27% en Rotten Tomatoes y la verdad es que la mayor parte de la crítica pues no le había gustado mucho. Fue una cosa que impactó mucho porque bueno, era una película que se estaba esperando bastante, un biopic pues muy esperado y bueno, y además incluso el director pues parecía acertado, ¿no? Pero el director que hizo la peli de Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, que bueno, pues había gustado bastante, ¿no? En su momento, además tuvo mucho éxito y no sé, parecía la persona adecuada, ¿no? Para hacer un biopic de Michael Jackson y no sé, digamos que bueno, se fraguaba cierta decepción, ¿no? Y bueno, sobre todo también, no solo por los que somos más cinéfilos, aunque yo también me considero fan del cantante, fan de Michael, lo que pasa es que es verdad que no soy tan fan como, pues bueno, como esos fanáticos, ¿no? Que lo idolatran hasta lo máximo, pero, joder, cómo da la sombra teléfono, chavales. Bueno, da igual. Es lo que tiene grabar fuera, no puedes controlar la iluminación. Pero bueno, volviendo al tema, hubo cierta decepción con las críticas en una primera instancia y eso, bueno, pues luego también se vio muy reflejado, pues sobre todo en los fans del cantante, ¿no? Que bueno, pues siempre va muy a la defensiva con él y yo lo entiendo, porque es verdad que, bueno, se le maltrató mucho por parte de la prensa en vida, sobre todo con el tema de sus polémicas, ¿no? Con todo el tema, pues, ya sabéis, ¿no? Esas denuncias que al parecer quedaron, bueno, al parecer no, estoy convencido de que quedaron demostradas como falsas, ¿no? Que le acusaban, pues, de abuso infantil y todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que, bueno, no lo creo que era, yo creo que, o sea, afirmativamente digo que los juicios quedaron demostrados, ¿no? Que, sobre todo porque al final es la denuncia más grave de todas, ¿no? Del chico este que le denunció, pues reconoció que todo fue un montaje con su padre, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero perder mucho por ahí. Pero bueno, ya sabéis, como que los fans siempre han estado muy a la defensiva con él y bueno, digamos que estas críticas no muy positivas, pues como que las vieron también como una especie de ataque, ¿no? Un ataque nuevo a la figura de Michael, pues por parte de la prensa, ¿no? En este caso la prensa cinematográfica. Algo que si te lo puedes pensar tampoco tiene mucho sentido porque, bueno, no era la prensa que más le atacaba, ¿no? De hecho era más la prensa del corazón la que se metía en ese tipo de historias con él, ¿no? O la prensa pues más casposa, ¿no? La prensa sensacionalista, ¿no? Del famoseo. O sea, lo cual también, pues, en cierta manera puedo considerar que es un poco absurdo vincular a la prensa cinéfila con que tengan un complot, ¿no? Contra Michael, ¿no? Es un poco absurdo. Pero bueno, perdona que coloque un poco esto, es que da la sombra y estoy intentando... Bueno, ya está, vale, hay más o menos. Es que ahora estoy caminando por un sitio que está más o menos iluminado, pero bueno, de todas maneras dentro de poco voy a perder un poco la luz. Bueno, ciñámonos al tema. Las críticas, como digo, no han sido lo que se esperaban y bueno, pues he ido hoy con la intención pues de ver
la peli y bueno, ya os he dicho, no me he encontrado con el cine cerrado y bueno. ¿Qué es lo que quería hacer con este vídeo? Pues más o menos, pues bueno, reflexionar un poquito sobre más o menos lo que se estaba hablando. O sea, cómo el fenómeno fan, ¿no?, en torno a una persona como Michael, pues cómo se hace notar, ¿no?, cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando se hace una peli, además que va a ser, si no tengo mal entendido, como una especie de duología, ¿no?, en torno a la figura de él, porque esta primera película o sea, es fundamentalmente de sus primeros años como famoso, ¿no?, sus primeros años como cantante, y luego ya la segunda pues va a centrarse en su última etapa, ¿no?, que es más polémica y todo ese rollo. Y bueno, pues ya os digo, en cierta medida pues es como que la prensa ha dicho que se esperaban pues una película un poco que ahondase un poco más en el drama, un poco más tal vez en esas polémicas, aunque no tenía mucho sentido porque ya digo, esas polémicas corresponden más a lo que sería la segunda entrega, ¿no? Pero bueno, sí, tal vez como que entendían que esta película a lo mejor tenían que haberla enfocado con un poco más de dramatismo, que como que lo han sacado como que muy, no sé, como que han sacado toda esa parte luminosa de él y como que la prensa se esperaba que, pues, bueno, que también sacaran sus partes más oscuras, ¿no? No oscuras en el sentido del tema de las denuncias, porque ya os he dicho que no corresponde a esa película, pero sí que, no sé, tal vez el lado más humano de Michael, podríamos decir, el lado más, no sé cómo explicarlo, pero bueno, ya me estáis entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y pues claro, el lado humano se puede entender de muchas formas, ¿no? Si hablas del lado humano puedes entender que hablas de las cosas buenas, ¿no? O también puedes entender que hablas de las cosas que le dan cierta fragilidad, ¿no?, a la figura. Porque es verdad que también se la tiende a deidificar, ¿no?, en cierta medida. Y no sé, eso es como el rollo, ¿no?, que estaba llevando a la prensa. Y bueno, ya os he puesto un poco en contexto de esas dos partes, ¿no?, la prensa, los fans, el rollo que hay así, el enfrentamiento, el pique que hay entre ambas partes. Y yo, en cierta medida, tal vez estoy un poco más de parte del lado de los fans, en parte, porque ya os he dicho que me parece un poco absurdo relacionar a la prensa del cine como a la prensa que le atacó en vida, ¿no? Eso me parece un poco absurdo. Pero también creo que, bueno, es verdad que se tiende mucho, ¿no?, sobre todo por parte de la crítica especializada, o bueno, como que ese tipo de películas tienen que mostrarte pues siempre, sí, la cara y la cruz, que eso en cierta medida lo entiendo, ¿no? O sea, hace que una película sea un poco más interesante, ¿no? Y esta peli pues parece que la han enfocado más pues por el lado de, pues sí, todo lo que hacía especial a Michael, ¿no?, como artista, y todo lo que le hacía especial, pues esa aura que tenía, ¿no? Creo que da esa impresión, ¿no?, que ha ido la cosa por ahí. Y bueno, es una cosa que yo en parte no lo veo del todo mal, porque bueno, es una película que, bueno, sobre todo pues está dirigida pues a los fans, ¿no?, en cierta medida. O sea, es una película que busca ese tipo de público que es más mayor. Bueno, y además no solamente, bueno, o sea, una persona que tampoco sea excesivamente fan de Michael, pues también puede empatizar con esa forma de mostrarle, ¿no? Pero sí, bueno, también ya digo, yo creo que no puedo hacer valoraciones, pero es verdad que tal vez esa parte que reclama los críticos, ¿no?, de esa parte más oscura, más dramática, tal vez corresponde más pues con la segunda parte, ¿no? Aunque también es cierto que esta primera parte también se puede sacar pues cosas relativamente frágiles, ¿no?, delicadas, porque es verdad que, bueno, pues Michael, cuando era crío, pues su padre era un maltratador, maltrató a sus hermanos, maltrató a su familia, o sea, era una persona bastante indeseable y bueno, y el propio Michael pues lo reconoció, ¿no? Y no se llevaba excesivamente bien con su padre, según tengo entendido. Y claro, pues es verdad que la película puede mostrar eso, ¿no? No sé si la ha mostrado con la suficiente incidencia,
Pero bueno, sí que he leído hace poco, antes de empezar a grabar, pues estaba viendo un poco X y sí que he leído pues a una persona así que conozco, pues que decía que bueno, sí, la película también se mete también en el tema este del padre, ¿no? Lo retrata. Pero sí, pero luego también pues también he leído a una persona así un poco más especializada en tema de reviews y críticas que bueno, que decía pues que a la peli le falta, ha mostrado solamente la parte luminosa y como que ha omitido lo otro, ¿no? No sé. Parecen contradictorias, los dos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, a mí la impresión que me da es que la peli no sea sí, además es que hay que tener en cuenta una cosa muy, muy clara, ¿no? O sea, la peli pues... el que interpreta a Michael es, creo que es su sobrino, es su familiar. Ha estado la familia muy vinculada con la peli. O sea, también hay que entender que, bueno, que no se han querido mojar en exceso, ¿no? Con el tema de, pues eso, de no querer poner a Michael excesivamente mal, por decirlo de alguna manera, tampoco quiero decir, o sea, ya me entendéis. Pero bueno, ya os digo, es ahí como va la cosa. Y no sé, me apetecía hacer esto, pues bueno, pues sí, básicamente pues hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo dos posturas se enfrentan de esta manera, ¿no? Cuando, además, por una figura como Michael Jackson, que es, pues bueno, una figura icónica y lo que genera, ¿no? O sea, la clase de defensas que genera, ¿no? En torno a sus fans y las pasiones que despierta, ¿no? La figura. Que es una, bueno, pues es llamativo, ¿no? O sea, en cierta manera es lo mismo que ocurre, pues, cuando se estrenan películas. Bueno, estoy ahora cerca de un vecindario, no quiero hablar muy alto, porque la gente a lo mejor habrá gente que quiera dormir. No me voy a acercar mucho, aquí hay pero bueno, voy a pararme aquí y voy a acabar el vídeo. Pero bueno, ya digo, que esto también me recuerda un poquito a lo que pasa cuando, pues bueno, cuando hay películas de directores que generan un fenómeno fan muy gordo, como puede ser Snyder, ¿no? Que tiene una legión de fans súper aférrima a él y que le defienden y bueno, y que lo ponen, bueno, como si fuese el dios máximo, ¿no? Que a mí hace que me mola. Pero bueno, pues tiene un séquito de fans un poco, bueno, a veces excesivamente fanáticos, no todos, pero hay un sector que es muy fanático. Y no sé, es este rollo, ¿no? Todo este fanatismo, que sí, yo es que en parte estoy un poco de acuerdo con el tema fans, porque es verdad que a Michael se le dio mucha caña, hubo mucho sensacionalismo en torno a él, y es verdad, pues bueno, que entiendo que estén a la defensiva, pero creo que la peli, o sea, los críticos no creo que hayan ido a hacer excesivamente daño a la figura de este hombre, y yo creo que, bueno, ya os digo, me falta por ver la peli, iba hoy con esa intención, pero no llegaba a tiempo. Pero bueno, en fin, ya digo, es un fenómeno, pues bueno, muy curioso. Me apetecía hablar así un poco de él, ya digo. No sé, yo creo que Michael era una figura muy importante para el mundo de la música, y no solamente para el mundo de la música, sino para, pues bueno, el mensaje que transmitió, ¿no? En torno a la paz, los derechos humanos, incluso hasta llegó a denunciar situaciones muy delicadas dentro del mundo de Hollywood y de los artistas, ¿no? Porque incluso llegó a denunciar, pues bueno, que se cometían abusos, y esto lo dijo varias veces, y bueno, y llegó a hablar incluso, pues bueno, de la manipulación, ¿no? De los medios, de la manipulación de los gobiernos, y en fin, es un artista que fue muy influyente y que tuvo una marca muy honda entre el público, y no sé, yo en cierta manera entiendo que la peli se haya ido un poco por ahí, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por el lado más de lo que es, de esa mística a lo mejor que rodea a Michael, ¿no? Y que fue tan, no sé, porque en el fondo es un poco lo que, bueno, lo que tú en cierta manera quieres ver, ¿no? Además los trailers también iban un poco por ahí, ¿no? Los trailers eran de ese palo. Que bueno, hay que entenderlos como trailers que te venden un poquito la peli, pero también es verdad que bueno, que tú cuando vas a ver una peli de Michael también quieres ver quieres ver eso, ¿no? También. Pero bueno, a lo mejor es verdad que lo que le falta a la peli es ese aura, no es ese aura, sino ese drama, que es lo que a lo mejor
tal vez le coge más. Pero bueno, ya digo, saldré de dudas mañana, espero mañana poder verla. Y nada, ya digo, no creo que... Vamos, yo siempre me pasa con una cosa con las críticas, y es que siempre que ya acabo yendo a ver una peli, bueno, no siempre, pero muchas veces, la mayor parte de veces, no sé, acabo pensando casi diferente. No totalmente, hay casos, o sea, por ejemplo, la película de Proyecto Hail Mary de Ryan Gosling me ha encantado, que no he hecho todavía una crítica, pero quiero hacerla. Lo que pasa es que ya la he visto, y no he hecho crítica todavía, pero es porque estaba esperando a verla, pero bueno, no voy a perder en esto aquí. Pero bueno, voy a concluir ya el vídeo y simplemente eso. Ya da mi visión de la peli cuando la vea mañana, espero verla mañana, de hecho sí, mañana probablemente la vea y haré una crítica en condiciones, pero vamos, era eso. Curioso, ¿no? El fenómeno que despierta Michael y cómo enfrenta los dos polos, crítica y fans, ¿no? Así que bueno, pues no me despido y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.